En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, el versículo 49 nos dice lo siguiente. San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Este Evangelio de San Lucas es una maravilla, una bendición. Dice el versículo 49, «He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por su Espíritu que nos dirige. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también gracias, Dios, por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Permita, Señor, que en esta hora el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos las palabras de un hombre, Señor, pero que sí recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, en esta hora, habilítenos, prepárenos y capacítenos para comprender su mensaje. Bendiga a los presentes y a aquellos que nos siguen en cualquier lugar del mundo, que cada uno de nosotros sea visitado, sea lleno del Espíritu Santo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos ayer que cuando Lucas escribe su Evangelio, nos presenta al Señor Jesús empeñado e interesado en exaltar la Biblia. Decíamos también que el evangelista Lucas, un griego, escribe en una forma tan interesante por ser la persona que es y para quien escribe. Lucas no está escribiendo para una iglesia, le está escribiendo a una persona específica. Y se cree que esa persona específica era un magistrado, excelentísimo Teófilo, y también que era un griego. Escribe para una mentalidad griega. Lo interesante de Lucas es que en todo su haber envuelve nada más y nada menos que la persona del Espíritu Santo. Y de eso debemos hablar en esta hora. Y debemos entender cómo Lucas organiza su evangelio y cómo coloca las piezas en el lugar que las pone. Y cómo en cada espacio se la ingenia para resaltar la participación del Espíritu de Dios. Recuerde que la serie se llama Transformados ¿por quién? Por su Espíritu. Si logramos descubrir el Espíritu Santo, si logramos entender el Espíritu Santo, si logramos captar lo que Lucas quiere decir en su Evangelio, y no solamente en su Evangelio, sino también en el libro de los Hechos, entonces notaremos que aunque la pieza clave es Jesús, detrás y en medio de esa pieza clave hay una persona que se llama el Espíritu de Dios. Porque de esa forma, entonces, al leer el Evangelio, comenzamos a ver que Lucas se la ingenia para mostrar y proyectar e infiltrar el Espíritu en cada detalle. Vamos rápido porque hay mucho que decir esta noche y hay muchas cosas que explicar, porque aquí está la base para un matrimonio dichoso. No podrá haber un matrimonio feliz si las personas que lo componen no están llenos del Espíritu Santo. Un matrimonio no puede tener éxito si las partes que la forman no han sido transformadas por el Espíritu de Dios. El corazón humano es mezquino, el corazón humano es posesivo, el corazón humano es extraño. Solo Dios conoce el corazón humano. Pero un corazón lleno del Espíritu de Dios queda cambiado y transformado para la gloria de Dios. Un hombre cambiado, una mujer cambiada, hace una familia cambiada. Una persona llena del Espíritu Santo es una nueva persona. Una persona transformada para la gloria de Dios. San Lucas, capítulo número 1. Vamos rapidito y veamos cómo Lucas organiza todo esto. Lo primero que hace Lucas, después del prefacio, después de decir cómo investigó, es iniciar nada más y nada menos que con la historia de Juan el Bautista. Abreviemos todo esto. Juan el Bautista. Aquí comienza la historia, hablando de Zacarías y hablando de su mamá Elizabeth. Estos eran justos delante de Dios, dice Lucas, y entonces a Zacarías le tocó el turno de presentar el incienso en el santuario, en el templo. Cuando está haciendo su trabajo, posiblemente le tocaría una vez en toda la historia de su vida.
dice que a la derecha del altar apareció un ángel. El nombre del ángel, como veremos en el versículo 19, es Gabriel. Y él dirá de dónde viene, de qué parte del cielo viene y a qué viene. Cuando Gabriel se presenta, le dice a Zacarías un mensaje que viene de parte de Dios. Tan interesante es el mensaje que tiene Gabriel para Zacarías acerca del hijo que tendrá, que la parte esencial del mensaje es el Espíritu de Dios. Gabriel le dice a Zacarías, leamos rapidito, Zacarías, San Lucas, capítulo 1, veamos el versículo número 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Zacarías no lo puede creer, es un anciano, su esposa es una anciana. Ya las posibilidades humanas de tener bebés se habían perdido. Pero yo doy gloria a Dios, que Dios no es Dios de posibilidades. Dios es todopoderoso. Mire el versículo 37 del capítulo 1 lo que dice. Dice Gabriel, porque nada hay imposible para Dios. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos creen que para Dios nada es imposible? ¿Lo creen de todo corazón? Entonces la anciana se embarazó. Pero los detalles son más interesantes y emocionantes. Dice el ángel Gabriel, versículo número 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Y dice ahora, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. El interés de Lucas es que quede claro que el niño que nacerá no es un niño común y corriente. Número 1, es el que viene delante del Señor. Número 2, está lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. No es un niño común y corriente. Y él quiere resaltar que el niño está lleno del Espíritu Santo. Aun cuando habla de la misión de este muchacho, vuelve y repite que está lleno del Espíritu de Dios. Versículo siguiente, versículo 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gabriel está diciendo, este niño será lleno del Espíritu Santo. Este niño hará que muchos en el pueblo se conviertan. Es decir, sean transformados, sean arrepentidos, su vida cambie, nazcan de nuevo. Pero este niño que nacerá, este hijo tuyo, hará posible que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los corazones de los hijos a la prudencia de los santos. En otras palabras, este muchacho hará una revolución en la familia. Este muchacho transformará los hogares. Su mensaje lleno del Espíritu de Dios será tan poderoso que hará una obra especial en las familias. Y dice, vendrá con el Espíritu y el poder de Elías. Pastor, ¿por qué esto es tan importante? Le hago una pregunta, hermanos y hermanas. Amigos y amigas, ¿es necesario hoy una obra especial en la familia? ¿Sí o no? ¿Se necesita hoy que vuelvan los padres con los hijos y los hijos con los padres? ¿Se necesita que los padres sean arrepentidos y los hijos sean arrepentidos, sí o no? ¿Se necesita hoy el mensaje de Elías? Lucas inicia su libro presentando a Juan el Bautista y presentando la misión de Juan el Bautista y diciendo a qué lo envía Dios a Juan el Bautista. Pero el elemento clave en todo lo que Lucas está diciendo es el Espíritu Santo. Cuando usted estudia la Biblia acerca de Juan el Bautista, se pregunta, bueno, ¿y ocurrió eso? ¿Juan el Bautista hizo su trabajo? Es lindo que cuando llegue a la casa lea el capítulo 3 de San Lucas. Ya lo tocaremos más adelante cuando hablemos de la palabra arrepentimiento. Pero mire qué interesante. Vamos a hacer un estudio breve acerca de Juan el Bautista y de lo que está diciendo Lucas. Cuando usted lee el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la Biblia, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. ¿Enviado de quién? De Dios. Y dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz,
a fin de que todos creyesen por él. Dice, vino por testimonio. Dice, fue enviado de Dios. Si es enviado de Dios, no vino por voluntad propia. Si es enviado de Dios, no vino porque él lo decidió. Vino porque Dios se lo pidió y él dijo que sí. Aún desde el vientre de su madre, Gabriel dijo, este muchacho será lleno del Espíritu Santo. Ahora cuando Juan aparece como el enviado de Dios, aparece como el que habló con Dios, aparece como el que se entrevistó con Dios. Por eso, en el versículo 31 dice, y yo no lo conocía, mas el que me iba a bautizar me dijo, aquel sobre quien va a descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan está diciendo, en mi relación con Dios, en mi conversación con Dios, Dios me dijo a mí que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La relación de Juan con Dios es una relación de intimidad, es una relación personal, no es una relación basada en lo que él aprendió en un libro, es una relación que él tiene íntimamente con Dios. Y desde su nacimiento está lleno del Espíritu Santo. El que me envió a bautizar me dijo, pero dice la Biblia, versículo 7, San Juan capítulo 1, que vino por testimonio. Y llama la atención que el primero que aparece aquí hablándonos del testimonio de Juan es Gabriel. ¿De dónde viene Gabriel? ¿Quién es Gabriel? San Lucas capítulo 1, versículo 19. Muy importante, queridos, esto. Dice el versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, ¿qué cosa? Yo soy Gabriel. ¿Y de dónde viene? Que estoy delante de Dios. ¿Y qué dice? Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Quién envió a Gabriel? Dios. ¿De dónde viene Gabriel? De Dios. ¿Qué mensaje trae Gabriel? Un mensaje de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿De dónde sacó Gabriel la información? De Dios. A mí me gusta la Biblia. ¿Recuerdan a ustedes a Gabriel hablando con Daniel? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Le dijeron a Gabriel que le enseñara la visión a Daniel. ¿De dónde saca Gabriel las explicaciones? ¿De dónde saca Gabriel la información? Daniel capítulo 10, versículo 21. Vamos rapidito. Vamos rapidito. Agarre su Biblia porque la vamos a usar. Daniel capítulo número 10. Mire qué cosa linda. Daniel capítulo número 10. Mire cómo Gabriel menciona un libro del que se habla poco. Gabriel capítulo 10, versículo 21, Daniel 10, 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito, ¿dónde dice? En el libro de la verdad. ¿Y qué dice ahora? Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Libro de qué? De la verdad. ¿Libro de qué? De la verdad. Yo te voy a decir lo que está escrito en el libro de la verdad. Ahora, mire qué curioso, aparece un versículo en el libro de Isaías, capítulo 34, el versículo 16. Mire lo que aparece aquí, Isaías 34, 16. Dios está empeñado, Dios está interesado en la familia humana. Isaías 34, 16. Mire qué versículo tan curioso. Dice el verso 16. Inquirid. ¿Dónde dice? En el libro de Jehová. Y leed, ¿qué cosa? Si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, ¿y qué dice ahora? Y los reunió su mismo espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Revela Dios sus secretos, sus misterios a sus hijos, sí o no? Gabriel viene con un secreto de Dios. Una anciana llamada Elizabeth tendría un hijo. Un anciano llamado Zacarías tendría un hijo. Un muchacho llamado Juan estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Cuando ese muchacho naciera, sería el precursor, sería el anunciador, el que anunciaría, el paladín que anunciaría la venida del Hijo de Dios. Ese muchacho volvería el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos la prudencia de los santos. Ese muchacho haría que muchos del pueblo serían convertidos. Este muchacho, cuando nace y comienza a predicar, viene con toda la autorización del cielo y está lleno del Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, dice que vino por testimonio. Número 1 de Gabriel. Número 2, dice que la Biblia, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, Dios dice que levantaría a Elías antes que llegue el día grande y terrible de Jehová. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres,
Cuando usted lee San Mateo capítulo 11 y San Mateo capítulo número 15, descubre que el Señor Jesús dice en el capítulo 17 que Juan el Bautista es el Elías que habría de venir. Gabriel da testimonio acerca de Juan, el Padre da testimonio acerca de Juan, Jesucristo da testimonio acerca de Juan. Así que Él viene por testimonio del Padre, por testimonio del Hijo, por testimonio de Gabriel. 3 personas que vienen del cielo. Y todo está en la Biblia. Y la clave es que Juan el Bautista estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. La clave es el Espíritu de Dios. Porque usted no puede nacer de nuevo si no está lleno del Espíritu Santo. Solo el Espíritu puede cambiar y transformar los corazones. Solo el Espíritu puede cambiar un borracho en una persona decente. Solo el Espíritu puede convertir a la gente como debe ser. Solo el Espíritu puede transformar. Y solo el Espíritu a través de Juan hizo milagros y maravillas al punto que la gente gritó, ¿qué haremos? San Lucas capítulo número 3. Veamos si él cumplió su ministerio. Y aquí está la prueba, la evidencia de cómo Dios cumplió a través de Juan lo que le envió a hacer. San Lucas, capítulo número 3. Después que Juan hizo su predicación y después que le anunció a la gente lo que debían hacer, entonces, versículo 10, como dice Lucas 3:10. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Mi pregunta, ¿hizo el Espíritu de Dios en la vida de Juan el Bautista la obra que anunció Gabriel? ¿Sí o no? ¿Se convirtieron la gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y de la misma forma, usted y yo necesitamos el Espíritu para ser convertidos. La única salida para tu matrimonio es el Espíritu Santo. La única respuesta para resolver los problemas con tus hijos es el Espíritu de Dios. El único que puede cambiar a tu hijo es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, transforma la vida. En mi vida he visto tantos milagros y tantas maravillas. Tantos milagros y tantas maravillas. Y todos obrados por el Espíritu Santo. He podido ver asesinos, he podido ver personas viciosas, he podido ver, ladrones, delincuentes, cómo el Espíritu Santo viene a sus vidas y abriendo su mente y su corazón, reconociendo que no pueden sin el apoyo y la ayuda de Dios, como Dios ha tomado esas vidas y ha cambiado y transformado esos corazones. Este domingo pasado estábamos en Houston, en el instituto, tenemos un instituto de capacitación laica, y había un joven que vino a las clases y empezó a contarnos su testimonio, cómo empezó a oír los sermones y cómo Dios cambió su vida, cómo Dios tocó su corazón. Y entonces le referí la historia de un personaje que había venido a la misma iglesia, la iglesia de Rampart, y nos había contado lo que había pasado con él. Su casa era un infierno. Nada más eran él, su esposa y su niño. Lo curioso es que él odiaba al niño y el niño lo odiaba a él. Y estos dos estaban como perros y gatos. Y la pobre mujer en el medio. Si el odio del papá por el hijo era grande, el del hijo por el papá era peor. Mi hijo tenía como 10 o 11 años. Y el niño nada más esperaba hacerse grande a ver cómo podía maltratar al papá. Un día, por la gracia de Dios, sintonizó un programa de radio que tenemos en la ciudad de Houston. Y empezó a escuchar los sermones y empezó a estudiar la Biblia. Y el Espíritu comenzó a trabajar en el corazón de este hombre. Se calmaron los pleitos en la casa. Ya no maltrataba a la esposa. Y el niño comenzó a notar que algo estaba pasando. Siguió oyendo. 5 o 6 meses después, averiguó dónde iba a predicar y el hombre vino. Y esa noche
después que terminó el tema, me pidió que por favor quería hablar conmigo. ¿Cómo no? Venga. Y nos sentamos para hablar, él, su esposa y su servidor. Y él comenzó a contarme su historia, cómo era su casa y todo. Hubo un momento donde ya no pudo seguir hablando y empezó a llorar. La esposa llorosa me dice, mire pastor, ese hombre yo nunca en mi vida lo he visto llorando. Ese nunca lloraba. Ese hombre, eso es, mire pastor, usted no tiene idea. Bueno, terminamos de dialogar, terminamos de hablar, él contó cómo el Espíritu cambió su vida, cómo transformó su corazón, cómo le aclaró su mente, cómo le cambió su ser, ahora cómo trataba a su esposa con respeto y con cuidado, y cómo ahora amaba y cuidaba a su hijo, y cómo su hijo lo abrazaba, y cómo se amaba, y él le pedía perdón a su niño por el infierno que le había hecho vivir. Luego nos fuimos a otra iglesia, a dar otra campaña, la iglesia de Bel Air, y entonces, una noche me trajeron al hijo. El niño le había preguntado, le había dicho a la mamá, mamá, yo quiero conocer el padrecito que cambió a mi papá. Cosa linda, mamacita. Y llegaron esa noche y cuando terminamos el culto afuera me traen el niño. Él viene y me abraza y empieza a llorar. Me dice, yo quiero darle las gracias porque usted cambió a mi papá. Dije, no, mi negrito lindo, no. Yo no cambio a nadie. Es el Espíritu de Dios que cambia la vida de los corazones. Dale gracias a Dios. Yo le hago una pregunta a usted, querido señor, querida señora. ¿Verdad que necesitamos ciertos cambios en nuestra vida para que el matrimonio funcione mejor? Seamos honestos y sinceros, ¿sí o no? Posiblemente el matrimonio se está yendo, quién sabe por qué camino. Le tengo buenas noticias. El Espíritu de Dios es todopoderoso para cambiar corazones, cambiar mentes, cambiar vidas y hacer posible el cumplimiento de la voluntad de Dios en el hogar. ¿Cuántos son casados entre ustedes? ¿Cuántos son casados? Nosotros necesitamos tomar decisiones fuertes. Porque el ejemplo nuestro, nuestro testimonio, nuestra forma de ver la vida, una palabrita nueva, nuestra cosmovisión de la vida está definiendo la vida de nuestros hijos, ¿sí o no? Como nosotros vemos la vida, así somos. Nosotros actuamos y vivimos como nosotros pensamos. Y nuestros hijos nos están contemplando y nosotros estamos tratando de separar nuestra forma de pensar de nuestras acciones. Eso es imposible. Somos lo que somos y pensamos como pensamos. Por eso se hace tan importante, tan interesante comprender y entender la idea de arrepentimiento, de arrepentidos, la idea de transformados o transformados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque si el Espíritu no viene a tu vida, si el Espíritu no logra vencerte, entonces tú no logras vencer al Espíritu. Cuando tú te dejas vencer por el Espíritu, entonces tú vences al Espíritu. Cuando tú logras morir al yo y comenzar la vida de la experiencia espiritual, entonces se manifiesta en ti la gloria de Dios, tu vida cambia y cambia la vida de los que te rodean. Y ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Y eso fue lo que Juan logró con los soldados, con la gente, con los publicanos. Y es el empeño de Lucas en su evangelio decir, lo que me pasó a mí, lo que me ocurrió a mí, se lo estoy mostrando en este libro de una forma velada. El Señor me cambió. El Señor me transformó, así como usó Juan el Bautista para cambiar gente, de la misma manera el mensaje de Jesús predicado por Pablo me cambió a mí. Es el Espíritu de Dios que moró en Pablo, que me cambió a mí y me llevó a ser lo que soy hoy día para escribir este evangelio. Está diciendo Lucas a gritos en su evangelio. Nadie puede escribir como él lo hizo a menos que el Espíritu lo hubiera cambiado, ¿cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Había una montaña de evangelios escritos en el siglo II y el que escogieron fue el de Lucas, a pesar de que Lucas era un gentil. Mateo, judío. Marcos, judío. Juan, judío. Y se atrevieron a tomar un evangelio de un gentil griego para colocarlo en el canon bíblico porque cumplía con las especificaciones que se establecieron para decir, este libro es inspirado. Y yo le hago una pregunta, si Dios lo logró con él, ¿lo puede lograr contigo, sí o no? ¿Sí o no? Si cambió a Lucas, entonces te puede cambiar a ti. Y me puede cambiar a mí también. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Lucas es un testimonio de un hombre que fue cambiado por el Espíritu Santo. Y al comenzar su evangelio, lo primero que nos presenta es, miren, entiendan, comprendan. Aquí están las evidencias, cómo trabaja Dios. Número 1, miren ustedes cómo usó a Juan el Bautista. Y miren los resultados de la vida de Juan el Bautista. Y vean lo que Dios hizo a través de Juan el Bautista. Tomen en cuenta estos resultados. San Lucas capítulo 7. Vamos a San Lucas capítulo número 7.
Mire qué interesante. San Lucas capítulo 7, versículo 18 al 28. Los discípulos de Juan está en la cárcel, Juan está preso. Los discípulos de Juan entonces le dicen, maestro, todo el mundo se está yendo con aquel. Juan le dice, tranquilo mis hijos, tranquilo. Y entonces Juan en la cárcel le dice, pregúntenle si él es el que habría de venir o debemos esperar a otro. Dice el versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y dice Jesús, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y ahora miren lo que pasó. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir a Jesús a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Más. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y dice Jesús, sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y dice Jesús, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Mi pregunta, ¿cumplió Juan con su misión de anunciar la venida del Mesías, sí o no? ¿Sí o no? Pero Juan anunció la venida de un siervo sufriente. Juan anunció la venida de alguien que moriría en una cruz. Por eso en la cárcel Juan se confundió. En la mentalidad de Juan, mentalidad judía, estaba la idea de que Cristo venía a cortar árboles y a cortar cabeza y a resolver cosas. De repente Juan se encuentra con un Cristo que predica del amor, predica de la misericordia, predica del perdón. Y dice, bueno, un momento, pero este es el tipo que yo anuncié, ¿cómo es la cosa? Y Cristo le dice, yo soy, sí, querido, el Mesías, el siervo sufriente, el que anunció el profeta Isaías en el capítulo 61, pero yo vine a salvar a los pecadores. Ahora le hago una pregunta a usted, ¿y esta segunda venida de Cristo viene como siervo sufriente? No, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros estamos en una posición ventajosa con relación a Juan. El que estamos anunciando ahora, lleno del Espíritu Santo, no es una persona que viene a sufrir. Anunciamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces necesitamos estar más entusiasmados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nuestra vida debería ser tan semejante a la vida de Jesús, tan semejante a la vida poderosa de un Hijo de Dios. Nuestra vida debe ser tan transformada que nosotros anunciáramos con nuestra experiencia que esperamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero seamos honestos, ¿verdad que nuestra vida no está anunciando eso? Seamos sinceros. Imagínense, nos estamos preparando para la gran fiesta del universo y estamos tan entristecidos como si se no hubiera muerto el Rey. Qué barbaridad. Sea honesto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ser cambiados y transformados. Necesitamos tener una mente nueva, la mente de Cristo. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Yo quisiera ver en pie a todos los que son casados, a todos los que tienen hijos especialmente. Póngase en pie si usted tiene hijo. Después que Gabriel habló con Zacarías, le tocó hacer otra misión para hablar con una jovencita.
San Lucas vuelve a la carga. Recuerde que San Lucas es el único que presenta el itinerario de Gabriel. Mateo no presenta ese itinerario. Marcos no lo presenta. San Juan tampoco. Después que Gabriel habla con Zacarías, entonces Gabriel viene para hablar con María. Recuerde que María era una muchachita jovencita. Y recuerde que María era la novia de José. Pero recuerde que estaban en el año del desposorio. Es decir, aunque estaban casados, no habían estado juntos. Tenían que esperar que se cumpliera el año para irse juntos a la casa. Cuando Gabriel viene y habla con María, le explica lo que el cielo determinó para ella, lo que Dios quiere hacer con ella. María no entiende qué pasó aquí. Y llama la atención cuáles son las palabras de Gabriel. Ponga cuidado, dice la Biblia, San Lucas, capítulo número 1, versículo 26. Ponga cuidado y recuerde que la clave es el Espíritu Santo. Dice el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿cómo? Nazaret. ¿Quién envió a Gabriel para hablar con Zacarías? Dios. ¿Quién envió a Gabriel para hablar con María? Dios. ¿De parte de quién viene Gabriel? De parte de Dios. Y dice el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿cómo? María. ¿Estaba desposada o no estaba desposada? Estaba desposada. Se pueden sentar, gracias. ¿Qué significa que estaba desposada? Significa que estaban casados, pero no estaban juntos. José estaba en su casa y María estaba en la de ella. Después de un año del desposorio, entonces se iban juntos a la casa. En medio de ese año, entonces viene Gabriel para hablar con María. Y a Gabriel lo envió Jehová, lo envió Dios. Gabriel viene con un mensaje para donde María. María es una virgen, ¿lo dice o no lo dice? Una virgen desposada con José. Una virgen. Y ahora Gabriel le dice a esa virgen lo que ocurriría. Y por el poder de quién ocurriría. Recuerde, querido, que quien está escribiendo el Evangelio de San Lucas es Lucas. Y él está relatando la historia y colocando las cosas en su lugar para resaltar una pieza clave, el Espíritu Santo. Mire, sin el Espíritu Santo, la obra de Cristo en la tierra hubiera quedado barrida. Sin el poder del Espíritu Santo, una sola alma no se convierte. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si el Espíritu no interviene, las almas se pierden. Si el Espíritu no funciona, tu hogar no tiene futuro. Ahora Gabriel viene para hablar con María de parte de Dios. Y hay un elemento clave en la conversación de Gabriel. Ponga cuidado, por favor. Dice Gabriel, versículo número 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Es verdad lo que está diciendo, sí o no? De tantos millones de mujeres, Jehová escogió a esa muchachita. Qué cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Conocía Dios el corazón de María? ¿Sí o no? Como conoce tu corazón y conoce el mío. Mira, Gabriel, ven acá. ¿Tú ves esa muchachita que está allá? Sí, esa es la que acabamos de escoger. Ve y dile esto y dile esto. ¿Qué fue lo que le dijo? Mire qué cosa linda. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Agárrese ahora. Y ahora, mamacita linda, ¿qué dice? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Una pregunta. ¿Le está diciendo el ángel que ella va a quedar embarazada? Y dice María, ¿qué pasa aquí? Esto está raro, porque ¿cómo que embarazada?
María dice, pero es un momento, Señor. Mire qué cosa linda. Dice la muchacha. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿cómo voy a quedar embarazada si yo no he estado con ningún hombre? ¿Qué dice Isaías 7:14? ¿Por qué no vamos rapidito a Isaías 7:14? ¿Qué dice Isaías 7:14? ¿Quién daría luz al Mesías? Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos rapidito. ¿Cómo dice el versículo 14? Dice el verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, ¿y qué dice? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Mi pregunta, si una mujer concibe, ¿ya dejó de ser virgen, sí o no? Claro que sí, pero en el caso de María, concibió siendo virgen. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no he conocido varón. Entonces, ¿cómo concibió María? ¿Cómo María logró ser la depositaria del Señor Jesús? ¿Cómo logró María tener a Jesús? Y aquí viene Lucas a la carga otra vez. Lucas envuelve todas las cosas y resalta el Espíritu Santo. Pone en una pieza clave el Espíritu de Dios. El grito de Lucas es, tú necesitas conocer el Espíritu de Dios, tú necesitas relacionarse con Él. Durante cientos de años, la persona del Espíritu Santo ha sido colocada a un lado. Y el resultado ha sido muerte espiritual y sequía espiritual. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire las palabras del ángel Gabriel, San Lucas capítulo número 1. Ahora él le explica a María cómo va a concebir, cómo va a ser el asunto del nacimiento del Mesías. Y la pieza clave, el Espíritu Santo, dice el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, ¿qué cosa dice? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. ¿Quién haría a María concebir el Hijo de Dios? El Espíritu Santo. Y yo le hago una pregunta, queridos y queridas. ¿Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Sí o no? Es el Espíritu Santo que cambia un corazón orgulloso en un corazón humilde. Es el Espíritu Santo que quita la envidia y el odio, el rencor y el resentimiento del corazón. Es el Espíritu Santo que cambia y transforma la mente. Es el Espíritu Santo que hace la obra en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que cambia a nuestros hijos y le quita los vicios y las malas cosas que tienen encima. Es el Espíritu Santo el único que puede vencer la pornografía. Es el Espíritu Santo el único que puede vencer la fornicación y el adulterio. El único que puede hacer maravillas se llama Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo que el pecado contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Por qué? Porque ¿quién te lo va a perdonar? ¿Quién te va a cambiar? ¿Quién va a trabajar en ti si tú rechazas la obra del Espíritu de Dios? Una pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando o no tiene sentido? ¿Es clave o no es clave el Espíritu Santo? En la vida de Juan fue clave, en la vida de María, clave. Por el Espíritu de Dios, María concibió a Cristo Jesús. Yo hago una pregunta, ¿cuántas son madres en este lugar? ¿Pueden ponerse en pie conmigo las madres, por favor? Cada lágrima que usted derrama, cada suspiro que sale de su boca, cada noche que no puede dormir, sea por causa de su esposo o por causa de sus hijos, nada de eso escapa a la atención de Dios. Cuando Dios habló con Moisés, le dijo, he visto, he oído y conozco lo que está pasando en mi pueblo en Egipto. Dios sabe lo que está pasando en tu casa. A veces los esposos somos muy descuidados, vamos a ser honestos, pero es muy difícil que una madre se descuide de sus hijos. ¿Es así o no es así? Hay madres que sienten lo que le pasa a sus hijos aunque estén distantes. Hubo una historia triste de una madre, luego tuvo un accidente y el accidente, el muchacho murió inmediatamente y ella se espantó en la casa. Alguien hizo una llamada telefónica a la casa y el esposo tomó el teléfono y cuando el esposo está hablando ella está tensa y nerviosa y lo mira. Y así nerviosa le dice, ¿es fulano, verdad? ¿Te están hablando de mi hijo fulano, verdad? Dice ella, sí, pero tranquilízate. No. ¿Qué es lo que te están diciendo? Tuvo un accidente, ¿verdad?
Sí, tuvo un accidente, pero está en el hospital. Se murió. Se murió. Yo sé que se murió. Estaba muerto. Nosotros los hombres somos a veces cabezones y no entendemos lo que significan los hijos para las mujeres. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y a veces las maltratamos. Y a veces no queremos entender cuando los hijos comienzan a crecer que las madres, porque son madres, inconscientemente empiezan a inclinarse un poco más por los hijos que por los esposos. No es tiempo de estar celoso, es tiempo de dar gloria a Dios. Yo sé lo que le estoy diciendo. En mi casa el varón, el mayor es un varoncito. Y tiene 23 años. Y yo no le estoy contando lo que le di en un libro a ellos, le estoy contando lo que yo estoy viviendo. Mi esposa me ama como usted no tiene idea. Pero caray, ve a su muchachón que está creciendo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? A mí me gustaría, el tiempo se nos acabó, a mí me gustaría orar por ustedes, pero escúchenme bien, por favor. Escúchenme bien. O sea, a mí no me gustan las oraciones deportivas, a mí no me gusta esta mojiganga deportiva, a mí me gusta esto en serio. Yo quiero orar por ustedes, pero yo quiero pedirle un favor. Yo quiero orar por usted si usted está decidida a ponerlo todo en las manos del Señor. ¿Están dispuestas? ¿Están dispuestas? Que Dios sea primero. ¿Seguro? Primero que el esposo. Y primero que los hijos. Queridas, si ponen a Dios primero, su esposo estará seguro y sus hijos también. Porque Dios es Dios. Yo voy a pedirle a las damas que han tomado esa decisión que pasen al frente conmigo para que hoy oremos para que el Santo Espíritu se adueñe de sus vidas y de sus corazones. Pasen al frente conmigo. Y a usted, querida madre, querida amiga, donde quiera que esté, que nos esté escuchando o nos esté viendo a través de la internet, le ruego, si está en su casa, póngase en pie con nosotros también. Necesitamos que el Espíritu Santo haga un trabajo en la vida tuya. Y al hacer ese trabajo especial en la vida tuya, entonces a través de ti trabajará con tu esposo y a través de ti trabajará con tus hijos. Y entonces en el hogar el Santo Espíritu comenzará a adueñarse de la situación. Cuando una mujer se consagra a Dios, cuando una mujer está llena del Espíritu Santo, las mujeres tienen una virtud y es que son insistentes, son persistentes y son todo lo bueno del mundo, ¿verdad? Cuando se proponen algo, ay mamacita linda, y si están llenas del Espíritu Santo, con mayor razón lo logran. ¿Se imaginan que cada uno de estos hogares decida hacer de Dios, ponerlo en primer lugar? ¿Hay alguna otra dama que tenga bebés que no esté aquí al frente? Todas están aquí. He tenido el honor de hacer funerales de madres que han muerto, y después del deceso de ella he visto a los hijos cómo han arreglado sus vidas con el Señor. He visto madres también, he hecho el funeral de sus hijos y ellas transidas de dolor se han aferrado a la bendita esperanza del pronto regreso de Jesús y la promesa de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Queridas madres, mi consejo es conságrense a Dios. Si usted sabe que no ha caminado bien con el Señor, hoy tome la decisión de arreglar sus cosas. Si usted sabe que estuvo lejos del Señor, regrese de vuelta otra vez a los pies de Jesús. Si usted sabe que tiene que bautizarse por alguna razón, resuelva eso. Arréglese con Dios para que usted se convierta en la casa, en el instrumento del cielo para alcanzar a papá, para alcanzar a los hijos. No hay nada más preciado para Dios que una madre amante, consagrada y llena del Espíritu Santo. Cuando eso ocurre, amiga, cuando eso sucede, hermana, entonces en la casa se manifiesta el poder de Dios. Una mujer que ora, una mujer que clama a Dios. Si tu vida espiritual no ha sido la mejor, hoy toma la decisión de cambiar todo eso. Si en tu vida hay prácticas y hábitos que no convienen, que no honran a Dios, échalo por la ventana. No arriesgues la salvación de tu familia, no arriesgues la salvación de tus hijos. Si tu vida privada, tu vida íntima hay cosas que tienen que ser arregladas, arréglalas ya. Si hay situaciones con una tercera persona, corta eso, querida, córtalo ya. Y hoy empieza una vida de consagración y dedicación a Dios. Y tú verás cómo el Santo Espíritu te transforma a ti, transforma a tu esposo y transforma a tu familia.
Si la decisión de ustedes, mis hermanas, es sí a lo que he dicho, levanten su mano conmigo y hagamos un compromiso con Dios, no una promesa. Querido Padre Celestial, con las manos levantadas, nos dedicamos y nos consagramos a usted. No le hacemos ninguna promesa, Señor, pero aceptamos el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Aceptamos que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros, cada una de estas hermanas y hermanos, amigos y amigas, presentes y aquellos que nos siguen en cualquier lugar del mundo, para que el Santo Espíritu venga y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Venga y limpie nuestra mente con la sangre de Jesús. Venga y nos lave de todo pecado. Venga y nos cambie la mente y nos dé la mente de Cristo. Venga y nos transforme. Que el Santo Espíritu venga con su espada poderosa y quiebre y rompa todas estas cadenas que el enemigo ha puesto sobre nosotros. Padre, libere y liberte cada una de estas damas y de estos caballeros, para que sus hogares se conviertan en un pedazo de cielo en la tierra, para que a través de ellas usted pueda bendecir a sus esposos y a sus hijos, para que su gloria se manifieste en cada hogar representado en esta hora. Que cada una de ellas, Señor, sean transformadas por el Espíritu Santo, que no den un paso atrás. Y aquellas, Señor, que todavía no tienen su nombre en el libro de la vida, digan sí a la salvación en Cristo Jesús. Y aquellas que por alguna razón se han ido lejos, Señor, que ahora regresen a la casa del Padre y digan sí otra vez en la casa de mi Padre Celestial. Que nada ni nadie las mueva. Y las que se han mantenido firmes y fieles estos años, Señor, dele bendiciones abundantes y confírmelas otra vez en la santísima fe. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio, le ruego, bendiga a cada persona presente y a cada persona que nos sigue en cualquier lugar del mundo. Que nuestras vidas, Señor, sean cambiadas y transformadas. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de lo que el Santo Espíritu puede hacer para inspirar a otros en el conocimiento de la verdad y acepten así a Cristo Jesús como su Salvador personal. Perdónenos, Señor, si hasta ahora no hemos sido lo que debemos ser. Pero desde este momento habilítenos y prepárenos para que cuando el Señor Jesús venga, miles de personas puedan haberle conocido por nuestro testimonio. Es nuestro anhelo, Dios, y nuestra oración. Y lo hacemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.